bien, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ana Valeria Caldera. Soy estudiante de idiomas modernos de la Facultad de Humanidades y Educación perteneciente a la Universidad Central de Venezuela. Mi docente, la profesora Olga Ortega, por la Cátedra de Lingüística 1. En esta tercera entrega de mi video evaluativo estaré compartiendo con todos ustedes sobre mis conocimientos de fonética y fonología del español e italiano. Sin más, comencemos. ¿Una vez se han preguntado qué sucede en nuestro cuerpo al hablar? Probablemente no, y es una pregunta que desencadena muchas más interrogantes a medida que se va adquiriendo más conocimiento del tema. Como bien ya conocemos, el habla es la realización física de una lengua. El nivel de la lengua encargado de estudiar las producciones fónicas es el nivel fónico, estudio del significante. La fonética estudia sonidos del habla en general, su objeto de estudio es el fono, mientras que la fonología estudia las producciones fónicas pertenecientes a una lengua dada a partir de los fonemas. El fono es el sonido real de un signo lingüístico y el fonema es la unidad mínima abstracta. El aparato fonador es el instrumento partícipe que hace posible la realización de los sonidos. Son el conjunto de órganos que se juntan para poder realizar los sonidos y las producciones fónicas y a su vez las palabras. Estos se dividen en tres grandes grupos de órganos. Primero, las cavidades infraglóticas u órganos de respiración, conformadas por la tráquea, los bronquios, el diafragma y los pulmones. Luego le siguen las cavidades glóticas, la laringe, que están conformadas por cuatro cartílagos: el cricoides, el tiroides y las aritenoides, que son dos. Además, aquí podemos encontrar las cuerdas vocales, que son los dispositivos principales partícipes de la fonación que aportan vibración a los sonidos. Por último, tenemos las cavidades supraglóticas, u órganos articuladores del sonido, los cuales están conformados por las fosas nasales, el tracto bucal, la laringe, entre otros. Ahora, fases de la fonación. El aire entra por la nariz o boca, se aloja en los pulmones por la tráquea y los bronquios, sube a la laringe y las cuerdas vocales. Estas últimas producen una vibración con una frecuencia e intensidad dependiendo de la cantidad y la fuerza por la que pase el aire. Luego, llegando a las cavidades supraglóticas, dado el punto de articulación y demás características, se logran articular los diferentes sonidos. Es bien conocido que cuando aprendemos una segunda lengua se nos hace un poco complicado en cuanto a la pronunciación, debido a que estamos acostumbrados a nuestra lengua materna y generalmente confundimos los sonidos. En español poseemos 17 rasgos consonánticos que se dividen a su vez entre 4 rasgos articulatorios. Estos son punto de articulación, modo de articulación, acción del velo paladar e intervención de las cuerdas vocales. Por punto de articulación tenemos las alveolares, que son donde el ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos superiores. Las bilabiales, donde se cierran los labios, dejando una pequeña abertura por donde pasa el aire. Las dentales, donde la punta de la lengua entra en contacto con los incisivos superiores. Las interdentales, cuando se sitúa la lengua entre los dientes superiores e inferiores. Las labiodentales, cuando se colocan los dientes por encima del labio inferior. Las palatales las conseguimos ahuecando la lengua brevemente hacia arriba, tocando con ella el velo paladar. Y las velares son en donde la parte trasera de la lengua se eleva al velo del paladar. En el modo de articulación tenemos las oclusivas, que es donde el aire sale de golpe provocando una pequeña explosión al articular. En las fricativas tenemos que el aire roza los órganos articuladores provocando una fricción en el sonido. Tenemos las africadas, que son una combinación de fricción y oclusión, naciendo de estas el sonido. Tenemos los laterales, que es cuando el aire sale por los laterales de la lengua. Y las vibrantes, donde el paso del aire se ve interrumpido por movimientos continuos de la lengua.
Según la acción del velo paladar, las consonantes pueden clasificarse en orales y nasales, siendo las orales en las que el velo paladar se encuentra adherido a la pared faríngea, siendo la boca la única parte por donde sale el aire. En cuanto a las nasales, es totalmente lo contrario. El velo paladar no se adhiere a la pared faríngea, por lo tanto queda abierta. El aire resuena en las fosas nasales y vibra en las aletas de la nariz, saliendo así al exterior. Según la intervención de las cuerdas vocales, los sonidos pueden clasificarse en sordos o sonoros. Los sonoros son en las que las cuerdas vocales vibran y se puede sentir, mientras que los sordos no provocan vibración en las cuerdas vocales. Ya que conocemos la clasificación, podemos pasar al siguiente punto. Ahora podemos comparar los sonidos del español con los del italiano. Las 5 vocales fonológicas pueden aparecer en cualquier puesto de la palabra. Las vocales son el núcleo de la sílaba y estos rasgos las diferencian funcionalmente de las consonantes. Las vocales del español se clasifican por punto de articulación, siendo las anteriores donde la parte posterior de la lengua se encuentra con la parte posterior del paladar, como la I y la E. Centrales o medias donde la lengua baja al centro de la cavidad bucal, como la A. Y posteriores o velares, la parte superior de la lengua y paladar, la O y la U. Por el modo de articulación encontramos las cerradas I y la U, semiabiertas, E, U, O y abierta como A. ¿Cuál es cada una? Se puede notar que cuando pronunciamos la vocal A, por ejemplo, no hay otro modo de articulación que sea tener el tracto bucal abierto. Repito, A. Esto le permite a cada una de las consonantes, según sus características de articulación, poder sonar diferentes a las consonantes y entre sí mismas. En italiano, oficialmente tenemos la misma cantidad de vocales que en español, mas fonéticamente hablando se consiguen 7 sonidos. Hay que tener en cuenta que todos los sonidos no son siempre los mismos, porque muchas veces se encuentran modificados por el contexto fónico que los rodea. Pero en italiano, dependiendo de las variaciones dialectales, estas pueden disminuir a la misma cantidad de vocales que poseemos en español. Si se dice con cualquiera de las variaciones, se entiende igual, como en español. En el caso de las vocales, son casi las mismas, solo que las vocales media abiertas poseen variaciones, es decir, pueden ser abiertas, la E y la O como la A. El alfabeto italiano está conformado de 21 letras, entre 5 vocales y 16 consonantes. Las consonantes J, K, W, X, Z no existen. Son adoptados de otros idiomas y son muy pocas las palabras que las llevan. Generalmente son las inglesas. Suelen ser web, extra, jazz, kit, etc. El fonema C con la A o U suena normal, como diríamos en español, casa, cosa, cuerda. En italiano, casa, cucina, cuore. Pero el fono K, por el contrario, y la I forma ch. Semo, cena o città. Sería en español como decir charcutería y chico. Según Ofediente, en fonética y fonología, la ch, el fonema africado, se realiza en un único fono consonante. Fricativa, palatal, sorda. Ahora, para obtener un sonido igual a la K, se coloca H entre las vocales, teniendo así máquina. Por el cambio, para obtener el mismo sonido que el de la ch, deben llevar una I en medio, formando así ciao, ciao, cioccolata, chocolate. Cuando hay una S antes de la C, se convierte en el sonido hermano de la ch, pero más suave, como Toscana, Toscana. Para hacer estos sonidos con la E y la I se pone una H en medio, como mezquino, mezquino. La S tiene 2 sonidos, uno fuerte y uno suave, dependiendo de la combinación o la relación con otras unidades. El sonido fuerte de la S a principios de palabra como casa. El otro sonido
en cambio, vibra estando duplicado como casa y casa. Con la letra G tenemos el mismo caso que con la C. En combinación con las consonantes A o U se pronuncia igual que en español, pero con la E y con la I se convertiría en alófono de la palatal sonora. Se pronuncia como nuestra Y o Y, en español como yeso. Con la H en medio se conseguiría el sonido de G o G del español, spaghetti, espagueti. Ahora, si en medio tenemos una U, forma el sonido del fonema W con diéresis. Igualmente para los sonidos A o U. La G en combinación con la L y la I, en este fonema se omite la G y se pronuncia li. Sin embargo, con las demás es igual como sería en español. Un ejemplo sería familia, familia. En el último sonido que nos proporciona el fonema G es cuando se junta con la N y formaría la ñ en español. Sería algo como España, España. La C tiene dos sonidos. Con la E y con la I suena como cien y cerilla, situando la lengua entre los dientes superiores e inferiores, dejando una pequeña abertura por donde sale el aire, sin vibración. Al cambio, con las restantes suena como casa, cosa, cuento, que por otra parte, la Q y la K se pronuncian como C cuando tienen delante una vocal, E o I, como U en medio de queso o cuando, también presente en italiano. La S tiene dos sonidos, uno fuerte y uno suave, como la S en semáforo, sin vibración, y la fuerte como en anzuelo. Pero generalmente no producimos la vibración en el español venezolano para decir como por ejemplo Venezuela. Usualmente decimos Venezuela. Los sonidos de la G en español representan G, un sonido suave como gatera, gorra, gusto. Con la I y la E forman sonidos fuertes como girasol o general. Para convertirlos en suaves se agrega una U en medio de la vocal y la consonante. Conseguimos guerra o guitarra. Pero para que la U suene se coloca diéresis, así en pingüino, bilingüe. Ahora veamos un ejemplo. Embajador, ¿qué actividades tienen planeadas próximamente en materia cultural? Vi que hay algo del cine, de la cocina italiana. Nosotros, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha lanzado una iniciativa muy linda que se llama Fare Cinema, significa hacer. Observar o escuchar en el ejemplo, el presentador le dice al embajador la palabra cine y él la interpreta al italiano como cinema. Cambian los sonidos, pero igual no se pierde la noción de que es el mismo significante. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero lo hayan disfrutado y hayan logrado aprender de fonética y fonología del español y el italiano. Hasta luego.